Buenos días. Les habla Ramón María Calduc, presidente de la Fundación ADADE, que es quien organiza este desayuno. Este y los que van a venir, por supuesto, y a los que estaréis puntualmente invitados. Hoy vamos a tratar un tema concretamente sobre todo lo que es la normativa de igualdad. Y digo todo lo que es la normativa de igualdad porque no solamente nos tenemos que referir a lo que más o menos ya conocemos, aunque como consecuencia de lo que está siendo publicado pues hay bastante lío respecto de las fechas de entrada en vigor y según el tamaño de la empresa, respecto del número de trabajadores, sino porque recientemente también acaba, por si faltaba más normativa, acaba de salir el pasado 4 de marzo, es decir, el día 4 de este mes, la Comisión Europea ha presentado una nueva propuesta de directiva para la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres. Yo realmente esta directiva, siempre que sale una directiva yo le suelo dar la bienvenida, es decir, homogeneizar criterios a nivel de los 27 países de la Unión Europea siempre es bueno. Y si encima otros países de Europa que no forman parte de la Unión Europea también se acogen a las directivas que va sacando la Comisión Europea, pues todavía es más bueno. La propuesta de directiva no es una directiva, yo calculo que entrará en vigor para ser traspuesta a las legislaciones nacionales en el plazo de un par de años, pero bueno, toca aspectos bastante interesantes como la transparencia retributiva para los solicitantes de empleo, es decir, se tiene que saber de antemano cuando se publica una oferta de empleo cuál es el salario que se está ofreciendo, la transparencia también en políticas de fijación de las retribuciones y promoción profesional, esto que deberíamos acostumbrarnos, es lo que se llama la carrera profesional dentro de cada una de las empresas. Información también sobre la brecha retributiva de género, que esperemos que para cuando entre en vigor la normativa, con el trabajo que hayamos hecho y con todo lo que después nos explicarán Germán y Letizia, pues ya lo tengamos bastante avanzado. Y luego aspectos como evaluación retributiva conjunta y los pilares en los que se basa esta directiva, que son las compensaciones, la carga de la prueba, las sanciones, por supuesto, y los organismos de igualdad y representantes de los trabajadores. Bueno, esto solo para decir de que lo que hoy nos van a explicar, y espero que nos aclaren muchas dudas, pues va a tener continuidad. Es decir, va a tener continuidad no solo respecto de la normativa que actualmente ya conocemos y que ya es de aplicación y la que va a entrar de aplicación el año que viene para las empresas que superen los 50 trabajadores, de momento es para las que superen los 100 trabajadores, pues tendremos que ir estando atentos a todas estas cuestiones normativas precisamente por la entrada en vigor de una posible directiva comunitaria que nos unifique criterios respecto del resto de países de la Unión Europea. Yo quisiera dar unas cuestiones de orden en el sentido de cómo va a funcionar. O sea, yo ahora os voy a presentar primero a un ponente que va a hablarnos durante 20 minutos y espero que sea conciso. Vamos a procurar respetar los tiempos. Después os daré entrada al segundo ponente y los presentaré muy brevemente. Y para continuación, vosotros mientras tanto podéis ir haciendo las preguntas que se os ocurran a través del chat de YouTube, el chat que tenéis en la plataforma. Y cuando finalice el segundo ponente, entrará la coordinadora, que es Rosa, a hacerles a los ponentes las preguntas que vosotros hayáis bueno, y evidentemente procurando que no haya preguntas repetitivas y que sean las adecuadas para hacérselas a los ponentes, que las contestarán todas al final de su intervención. Finalmente, y no es de bien nacido ser agradecido, finalmente, aparte de agradecer a DADE, a eConsulting y a Icaria la colaboración que están teniendo con la Fundación ADADE para que podamos organizar y todas estas cuestiones, sin ellos no sería posible, pues aparte de que ya en advance se lo agradezco, pues el presidente de ADADE, José Luis García, pues nos dará unas palabras de despedida, bueno, dirá lo que quiera decirnos porque para algo es el presidente. Dicho esto, vamos a dar entrada a Germán Canavate Muchón. Germán es muy conocido en el mundo de la prevención, es uno de los expertos y tertulianos habituales en materia de prevención de riesgos laborales, pero aparte de esto, además de esto, es agente de igualdad, por lo tanto está trabajando en la elaboración de planes de igualdad, registros salariales y auditorías retributivas. También es colaborador de Amaltea Consultoría en Igualdad. Ahí, aparte de presentar a Germán, quiero hablar de la empresa.
Hay una cuestión que es el registro salarial, que probablemente como consecuencia de que va incorporado en los programas que tenemos las propias asesorías, los programas de laboral, pues tendremos que desarrollarlo siempre y cuando no surjan diferencias notables, para lo cual se necesitarán especialistas, debemos notarlos desde los propios departamentos laborales de las asesorías. Aparte del registro salarial está, y esto sí me gustará que los ponentes nos lo aclaren muy mucho, cuando haya diferencias en empresas de más de 50 trabajadores actualmente y diferencias superiores al 25%, entonces ya hay que hacer unos informes para esto y hay que estar especializados, y las empresas que están obligadas a los planes de igualdad y consecuentemente a las auditorías de igualdad también necesitarán especializaciones, ¿no? Al igual que las asesorías hemos hecho de colaborar con prevención de riesgos laborales, y acordaros al principio que nos pasaban el checklist y lo hacíamos de las propias asesorías y después esto se ha visto como imposible aparte de por normativa. En el tema de igualdad yo sugiero lo mismo, es decir, una cosa son los registros salariales si no hay ninguna diferencia, lógicamente no se va a necesitar una empresa especializada si la empresa tiene 2 trabajadores y encima los 2 son mujeres, o sea que no hay, saldrá una diferencia en este caso en favor del sexo masculino de superior al 25%, pero no hay que hacer ningún informe porque está más que justificado, ¿no? En aquellos casos en los que sí salgan unas diferencias que haya que acreditar, justificar y presentar y apuntar propuestas de solución, entonces ya sí se sugiere el contrato de una empresa consultora tipo Amaltea, a la que también agradecemos su presencia hoy aquí. Y por supuesto para los planes de igualdad, excepto aquellas asesorías, que imagino que serán pocas, como en tema de prevención de riesgos laborales, que prefieran hacer ellos los planes, especializarse en este tema, pues a los demás sí es recomendable que esto sus clientes, nuestros clientes, los tengan totalmente cubierto a través de diferentes consultoras, como en este caso la que representa Germán Canavate, que es Amaltea Consultoría en Igualdad. Germán, aparte de todo esto, también es agente de igualdad y aparte de todo esto también tutoriza trabajos de final de máster en la especialidad en la UNED y también es colaborador habitual de la Universidad Miguel Hernández. Dicho esto, Germán, todo tuyo. Muchas gracias, Ramón María. Vamos a hacer una presentación. Os voy a compartir la pantalla en la que lo que pretendo es en un tiempo de 20 minutos, que es lo que tengo, haceros una pequeña explicación de lo que son los planes de igualdad e intentar no dejarme nada en el tintero. Bueno, los planes de igualdad, yo en este sentido me voy a remitir a la definición que establece la Ley Orgánica 3 del año 2007, que es la primera que habla de planes de igualdad en el año 2007. Todavía no recordamos nada de aquello porque la verdad es que pasó de manera frugal. Solamente era obligatorio para empresas de más de 250 trabajadores y la verdad es que no tuvo mucho impacto en las empresas que podamos decir. De hecho, en la definición que nos dice que es el conjunto ordenado de medidas adoptadas tras realizar un diagnóstico de la situación. Es decir, lo primero que tienen que hacer para implantar un plan de igualdad es hacer un diagnóstico y a través de los resultados del diagnóstico se propondrán medidas que tenderán a alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres y, por supuesto, a eliminar la discriminación por razón de sexo. Esto sería la definición oficial de planes de igualdad. ¿Quién tiene la obligación de hacerlo? Bueno, pues desde el año 2007 eran empresas de más de 250 trabajadores, que era un número de empresas muy pequeño, ¿no? Y además tampoco estaba muy regulado ni muy perseguido, con lo cual durante los siguientes 10 años prácticamente no sabíamos de los planes de igualdad, excepto algunas empresas grandes que se lo tomaron en serio. Es en el año 2019, con el Real Decreto Ley, que además tiene el nombre de medidas urgentes en igualdad, ¿no? Porque se dieron cuenta de que realmente no estaba calando en la sociedad, en las empresas, todo lo que es el tema de igualdad. En el año 2019 se propone un plan de desescalada para que todas las empresas que tienen más de 50 personas acaben teniendo un plan de igualdad. Y esa desescalada iba en 3 pasos, que empezó en el año 2019, el 20, el 21 y acabará el año que viene, el 22, con las empresas de más de 50 personas. Hoy en día, en el año 2021, este mes de marzo, ya han entrado las empresas que tengan más de 100 personas en plantilla, las que deben de tener un plan de igualdad. Y el año que viene, en marzo, pues aumentará el número de empresas porque se reduce el número a 50 personas, con lo cual lo que son el número de tejido empresarial afectado será muchísimo mayor. Las empresas que tengan un capital público también tienen la obligación de tener un plan de igualdad si quieren seguir
recibiendo ese capital público, es decir, una fundación sin ánimo de lucro, una empresa de construcción que se presenta a una licitación, también tiene que tener un plan de igualdad. De hecho, es bastante habitual que estemos haciendo ahora planes de igualdad de empresas de 8 trabajadores, de 10, de 12, e incluso fundaciones con 5 o 6 personas. ¿Por qué? Porque si no demuestran que tienen el tema de la igualdad totalmente asimilado y además totalmente y correctamente implantado, no les prestan ese capital público. Por lo tanto, también es una regulación que implica empresas de más pequeño tamaño. También tenemos aquellas empresas que sean sancionadas por inspección, es decir, que haya una denuncia por razón por violencia por razón de género o por discriminación sexual, pues nuevamente la inspección muy probablemente solicita a la empresa, aunque tenga 10 trabajadores, que elaboren el plan de igualdad. Y también tenemos algún convenio colectivo que también puede establecer directamente en el propio convenio que las empresas lo tienen que hacer. Bueno, ¿qué otras obligaciones tienen las empresas aparte del plan de igualdad? Bueno, pues también tenemos la parte de la auditoría salarial o auditoría retributiva, que no lo tienen que hacer todas, solo lo tienen que hacer aquellas empresas que tienen que hacer el plan de igualdad. Por lo tanto, ahora mismo las empresas que tienen más de 100 personas ya tienen que tener una auditoría salarial o auditoría retributiva. Es verdad que el tema del nombre, auditoría salarial y registro retributivo, parece que estamos hablando de lo mismo. En este sentido, veréis que mi compañera Laritza os explicará claramente la diferencia entre auditoría salarial y registro retributivo, porque no son las mismas cosas y, bueno, pues en esencia, la auditoría salarial solamente es para un pequeño colectivo de empresas. ¿Qué cosas son obligatorias para todas las empresas? Que también aquí hay bastante duda, ¿no? El registro retributivo o registro salarial lo tienen que tener todas las empresas. Como decía Ramón María, pues una empresa de 2 con 2 mujeres seguramente lo tendrá muy sencillo. Eso no quiere decir que ese registro salarial no tenga que estar hecho. Además, tiene que estar a disposición de los representantes de los trabajadores, ¿vale? El protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo también es obligatorio que lo tengan todas las empresas, que normalmente lo van a tener junto con el procedimiento de acoso laboral o móvil, ¿no? Que se pueden juntar o pueden estar por separado, pero es una cuestión que es obligatorio tener. Es decir, tiene que haber un sistema en el que la empresa canalice las denuncias o, bueno, en este caso, denuncias por acoso o por discriminación y que los trabajadores sepan cómo se activa, tengan garantías de sigilo y de que se va a llevar a cabo una investigación para resolverlo. Hermano, un segundito. Sí. Tú estás presentando porque es que nosotros no vemos la presentación. Cierto, vamos a ver, ¿se ha quedado clavada en la primera diapositiva? Sí, y no está, o sea, está como ahora estás tú en pantalla completa y antes estaba como cuando trabajas sobre el PPT. Ah, sí, ahora sí, ¿verdad? Vale, genial, gracias. Perfecto. Bueno, estábamos con el protocolo de prevención del acoso. También es importante y obligatorio que haya formación y sensibilización en igualdad. Por un lado, tiene que haber formación y sensibilización sobre el protocolo de prevención del acoso. La gente tiene que saber lo que es acoso sexual, diferenciarlo de lo que es discriminación y además también tenemos que tener formación en lo que son los planes de igualdad y cuáles son las conductas y comunicación no ética que deberíamos de evitar dentro de la organización para que la cultura en igualdad vaya mejorando en las organizaciones con el tiempo. Bueno, como todo, en este sentido también es sancionable el hecho de que no se cumpla los planes de igualdad. De hecho, según las noticias, más de 13.800 empresas se exponen a sanciones de más de 187.000 euros por no tener los planes de igualdad. Evidentemente, el legislador no va a empezar con mano dura sancionando, pero sí que es verdad que es a lo que nos podemos enfrentar si se incumple reiteradamente o incluso si no, teniendo la obligación, no aplicamos el plan de igualdad y luego además resulta que hay una denuncia por acoso sexual o por discriminación, con lo cual bueno, pues podría ser un problema. Además también perderíamos las ayudas y subvenciones durante 2 años, es decir, si trabajamos en licitaciones o en concursos públicos, durante 2 años perderíamos la posibilidad de acceder a ese tipo de licitaciones. Y luego, además, no solamente es porque sea sancionable y porque lo diga la ley, sino que también tiene que tener un enfoque en el sentido de que también tiene que haber una serie de beneficios, y de hecho los hay. Se sabe que contribuye a mejorar la situación social entre mujeres y hombres, por un lado. Va a mejorar la imagen corporativa. Bueno, no es que podamos incorporar el típico sello de igualdad en la empresa o, según la comunidad, el sello que toque, pero sí que es verdad que es
una imagen que las empresas no se quieren ver afectadas por un escándalo sexual, como ha pasado en estos últimos años en Estados Unidos y en algunas empresas, como puede ser, por ejemplo, Iveco, como ocurrió con el caso del suicidio de esta chica, en la que puede haber un daño a lo que es la imagen de la compañía por no tener este tema y tratarlo como toca y con delicadeza. Bueno, ahora sí que me gustaría explicaros brevemente en qué consiste un plan de igualdad y que sepamos cuáles son las fases. Tenemos en total 3 fases. Una primera que sería la de la negociación del plan de igualdad. En esta negociación lo que tenemos que hacer es presentar el proyecto de implantación del plan de igualdad a la dirección y a los representantes legales de los trabajadores, en el que se presentan las fases del proyecto, las responsabilidades, un cronograma de implantación que tiene que ser inferior a 1 año y lo que es la conformación de la Comisión de Igualdad. La Comisión de Igualdad estará conformada por una serie de personas de la organización que son los que en su núcleo se van a decidir todo lo que es el plan de acción y el seguimiento de todo el proceso. Normalmente esta gente, además ya veréis que lo ideal es que les demos una formación mínima para saber exactamente cómo actuar y tener capacitación para poder decidir y tener una visión crítica, ¿no? No es que pongamos a cualquier persona en la comisión, sino normalmente se suele poner a gente que o ya tiene un perfil de recursos humanos o, en caso contrario, que se le pueda formar y capacitar para que pueda tener una visión crítica dentro de la comisión. ¿Qué pasa cuando no hay representante legal de los trabajadores? Y esto es uno de los puntos más controvertidos que viene a aclarar el Real Decreto 901 recientemente aprobado, en el que dice, bueno, pues anteriormente no había RLT, te decían, bueno, pues no hay representante legal, puedes crear una comisión negociadora ad hoc y bueno, pues llevarlo a cabo a través de lo que es la propia empresa sin la representación legal porque no hay. Pero sin embargo, a partir de este nuevo Real Decreto nos dice que, bueno, si no tienes representante legal tienes 2 opciones. O haces una asamblea y la gente de la empresa se presenta a RLT, es decir, si no tienes, nombra a un representante legal de los trabajadores y continuamos el proceso de negociación. Y la alternativa que propone el Real Decreto a no tener RLT y no querer nombrarlo, porque también podría ser que nadie se presentara, es que el sindicato mayoritario que ha firmado el convenio colectivo en el que estamos se le invita a que forme parte de esta comisión negociadora. Podemos invitar incluso al sindicato mayoritario y a otros sindicatos y tienen un plazo de 10 días para contestarnos. Evidentemente, si en 10 días no nos contestan, podemos o deberíamos, según nos dice o nos recomienda el Instituto de la Mujer, que hagamos un par de avisos hasta que veamos que hay una negativa real de que no quieren asistir. Por experiencia están asistiendo. Y también os digo que en general la gente, hay muchas empresas que siguen teniendo cierto rechazo al nombramiento de RLTs o incluso que vengan los sindicatos a negociar algo que es mío, que es mi plan de igualdad. Pero por experiencia, y he de deciros que la experiencia está siendo muy buena, están en estas comisiones negociadoras están aportando y lo único que vienen a hacer los sindicatos es a verificar que la comisión negociadora va a plantear un plan de trabajo acorde a la normativa y que sea funcional y productivo. Es decir, no van en otro plan, además que tampoco pueden entrar en más, por lo menos en la parte de negociación. Simplemente se establece un cronograma, conformar la comisión de igualdad y están allí presentes para ver que realmente se está haciendo todo acorde a la normativa. O sea que no hay que tener absolutamente ningún miedo, sino al revés, porque están aportando mucho valor. Una vez tenemos ya la comisión negociadora y tenemos la primera fase, recordar que las empresas que tienen más de 100 trabajadores en este mes de marzo tienen 3 meses para hacer la fase de negociación del plan y a partir de los 3 meses tienen 1 año para presentar el plan de igualdad. Con lo cual, en teoría, a partir de junio ya tendríais que tener las empresas de más de 100 la comisión negociadora y empezar a elaborar el plan de igualdad a través de medios internos o de una consultora externa como puede ser Amaltea. Bueno, ¿qué vamos a evaluar en la parte de diagnóstico? Bueno, pues aquí vamos a tener en cuenta hasta 11 dimensiones, aunque podemos atender alguna más, en las que se pueden valorar cuestiones como puede ser el tema de la selección o contratación. Les pongo ejemplos muy sencillos en algunas cosas. Por ejemplo, en alguna empresa veíamos que ponía, bueno, se busca médico y en esa oferta de empleo de se busca médico sale la foto de un médico. Bueno, pues ya tenemos un sesgo de género
a la hora de proponer una oferta de empleo. Y es una cosa que no se hace con maldad, pero sí que es verdad que muchas veces la cultura en igualdad que tenemos histórica nos hace tener ese tipo de sesgos de manera inconsciente. Entonces necesitamos a alguien con una visión especializada para detectar este tipo de cuestiones, tanto en selección y contratación, como en clasificación o condiciones de trabajo. Por supuesto, el registro salarial también será una parte del informe. La formación y las posibilidades de conciliación, es decir, que la formación profesional se haga en horario laboral o si se hace fuera, pues se tengan en cuenta una serie de condicionantes. El tema de la prevención del acoso, protección de las víctimas en la violencia de género y también uno de los temas que están entrando fuerte, no solamente en planes de igualdad, sino en la inspección de trabajo, el hecho de que se hagan la evaluación de riesgos con perspectiva de género, que es una de las cosas que está entrando ya y está entrando fuerte. Nosotros también, como valor añadido, incluimos un cuestionario a toda la plantilla para también conocer cuál es la opinión, no solamente de los datos que nos facilita la empresa a través de la comisión negociadora, de la dirección y de los recursos humanos, sino también la información que tienen las personas que conforman la organización sobre el grado de implantación de igualdad. Una vez ya tenemos la parte de diagnóstico, hacemos lo que es el plan de acción. El plan de acción es una propuesta enfocada a resolver de cada una de estas dimensiones todas las desviaciones que se encuentren. Por ejemplo, si encontramos que los documentos, como pueden ser contratos, ofertas, lo que son dosieres informativos de una empresa, imaginaros que no están hechos con perspectiva de género, pues les propondremos o bien a través de la consultoría que un agente de igualdad verifique si los documentos tienen un lenguaje inclusivo o se les puede formar a la persona que elabora sus documentos en lenguaje inclusivo para que realmente vayamos acondicionando nuestros textos a ese tipo de lenguaje que sabemos que debe de ir implantándose poco a poco. Ya tenemos el plan de acción, ya tenemos el diagnóstico, lo que tenemos que proceder es a registrar el plan de igualdad en el RESCON, el registro de convenios colectivos, que eso lo puede hacer la propia empresa. Lo que pasa es que bueno, tiene cierta dificultad y si no lo has hecho nunca te puedes pasar una mañana haciéndolo, pero bueno, si no, también lo podéis delegar a través de vuestra consultora para que podamos de alguna manera hacerlo de manera rápida y asegurarnos de que se hace bien, porque hay que hacerlo en formato Word sin las gráficas, luego hay que presentarlo en PDF por otro lado, porque si se hace mal podría ser que luego no acabara publicado, que eso también es una de las cosas que hemos visto ocurrir. Y por supuesto, a partir de aquí no termina el proceso. Tenemos un proceso de 4 años hasta que tengamos que renovar el plan de igualdad en la que realmente la empresa tiene que demostrar que está abordando todas las acciones que se han propuesto, entre las que pueden haber formación o revisión de textos, evaluación de riesgos con perspectiva de género. Es decir, uno no puede dar carpetazo al plan de igualdad y esperar que al 4.º año, cuando renovemos, nos acepten la renovación sin haber hecho absolutamente nada. Por eso es importante mantener ese contacto con la consultora para cada año seguir con las reuniones de la comisión negociadora y hacer seguimiento de todos los indicadores y de todo el plan de acción que se está llevando a cabo. Y bueno, pues creo que me he ceñido al tiempo. No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, esperamos al final, si os parece. No te oímos. Muchas gracias, Germán. ¿Puede salir de pantalla completa, por favor? Ya no estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Ah, no, ¿Sí? perdona. Es correcto. Vale. Ya no estás compartiendo. Bien. Seguimos. La siguiente ponente es nuestra compañera Laritza María Machín Rincón. Laritza es actualmente profesora en la Universidad Jaume I de Castellón y además es experta en su campo profesional como en psicología organizacional positiva y del trabajo con perspectiva de género. Yo es la primera vez que nos conocemos, por lo tanto te mando un fuerte abrazo. Estamos muy cerca, si estás en Castellón estamos muy cerca porque yo me estoy conectando desde Amposta, con lo cual estamos a menos de 100 kilómetros.
Y bueno, viendo tu currículum, que es muy extenso y que no voy a pronunciar aquí, sencillamente decir unas palabras de presentación, me suena mucho de cuando yo también colaboraba en todo el tema de organizaciones saludables y todas las organizaciones, veo que estabas en el grupo de investigación One, con lo cual la experiencia no solamente se te supone, sino que está acreditada. Bien. Ahora, hoy toca hablar dentro de tu ámbito, de tu campo de actuación, hoy toca hablar del tema de igualdad. Todo tuyo, Laritza. Muchas gracias. Sí, voy a compartir pantalla, si les parece bien. Me gustaría, antes de comenzar, voy aquí. Ahora sí. Hacer un matiz, ciertamente retomo lo que ha dicho mi compañero Germán sobre el plan de igualdad, que no es solamente un papel y ponerlo allí, registrar y seguir, sino que es importante que todas las personas entendamos la relevancia que tiene el eliminar la discriminación por razón de sexo que sufrimos las mujeres, y que esto contribuye a la justicia social, a que las familias, las mujeres vivamos, y por supuesto los hombres vivamos mejor, que el mundo sea más equitativo. Y comienzo por poner algunos números sobre la mesa. Es que la brecha salarial actualmente en España es del 22-23%. Esto significa que las mujeres trabajamos gratis 53 días, en diferencia a lo que lo hacen los hombres. Entonces nosotras, lo podemos ver así, o trabajamos 53 días gratis o tenemos que trabajar 53 días más para ganar lo que gana un hombre que hace el mismo trabajo que nosotras. Dicho esto, por eso es que desde cumpliendo con la normativa europea, incluso con la normativa nacional que existe en la Constitución española, se hace imperante cumplir con el principio de igualdad que está garantizado en la Constitución. Y esto es hacer realidad que tanto hombres y mujeres somos iguales en derechos. Habiendo dicho esto, contextualizo que el registro salarial se incluye en el área diagnóstico del plan de igualdad en retribuciones y registro salarial. Tal como ha dicho Germán, en este momento solo tienen obligación de hacer una auditoría salarial a aquellas empresas con más de 100 trabajadores. Pero el año que viene será obligación de cualquier empresa que tenga más de 50 y que haga un plan de igualdad. E incluso aquellas personas aquellas empresas que decidan de manera voluntaria acogerse a un plan de igualdad tienen la obligación de presentar una auditoría salarial. Entonces, ¿qué se hace cuando se diagnostica a la empresa en el plan de igualdad en cuanto a retribuciones? Un registro salarial y una auditoría retributiva, que lo que hace además es una fusión del registro más una valoración de puestos de trabajo, entre otras consideraciones, y las vamos a ver más adelante. La metodología es cuantitativa, se hace con una herramienta diagnóstica, ambas están a disposición de quien quiera en la página del Ministerio de Igualdad. Son herramientas de libre acceso, de hecho están abiertas, se hacen en Excel y cualquier persona la puede descargar, se lee la guía y la puede trabajar. Obviamente, eso implica tiene que tener la experticia, porque no es solo poner números y sacar gráficas, sino que detrás de todo eso hay una metodología de análisis y de experiencia para asegurar que esta información que resulta es adecuada y contribuye con el plan de igualdad y reducir la brecha salarial, que en definitiva es el objetivo del registro y la auditoría retributiva. ¿Cuál es el marco entonces legal que rige? Es que vi el chat. Que rige el registro salarial y la auditoría retributiva. Bueno, en principio tenemos
bueno, la normativa del el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 28, establece que debe haber una obligación por parte de las empresas de remunerar igualmente a trabajos iguales o de igual valor, e igualmente les obliga a llevar un registro salarial. Asimismo, en este artículo 28 se dice que cuando una empresa que tenga al menos 50 trabajadores y que sus promedios de retribuciones de un sexo con respecto al otro sea más del 25%, tiene que justificar por qué sucede esta diferencia. Y por ello, tiene que incluir en este registro los motivos por los cuales esto sucede. Justo ayer una empresa cliente consideraba que el justificar es como decir, bueno, hay una brecha salarial y ya. La justificación tiene que ser de otra naturaleza. Justificar significa de poder explicar de manera contundente y sí ajustada a derecho de por qué hay una brecha salarial. No es solamente por un criterio, sino que obedece, por ejemplo, a que una persona de determinado sexo pues trabaja, tiene unas compensaciones salariales, por ejemplo, por trabajar en nocturnidad o porque tiene mayor compensaciones ligadas a la antigüedad, es decir, que no obedece solamente a que no obedece a que es por un sexo u otro, sino que porque la naturaleza del trabajo y la naturaleza que hace esa persona justifica esas diferencias o esas personas. El Real Decreto 902 habla de la igualdad retributiva y hace mención al principio de transparencia retributiva. ¿Qué es esto? Es un principio que lo que nos dice en definitiva es que para que se reduzca la brecha salarial tenemos todas y todos que tener información sobre las remuneraciones de las empresas en las cuales estamos trabajando. ¿Para qué? Porque para conocer los sistemas de remuneración y los sistemas de valoración sobre, en el cual estamos inmersos, que hacen que nosotros podamos ganar más o menos salario. Entonces, una de las maneras de poner estos, de garantizar la igualdad en cuanto a la retribución es poner las cartas sobre la mesa y que todas y todos podamos ver lo que gana cada quien. No cada quien a título personal, sino el sistema retributivo de la empresa. De esta manera podemos identificar lo que son las discriminaciones directas de carácter salarial como las indirectas. Y me detengo aquí. Una discriminación directa es una discriminación salarial, y hablo de por razón de sexo, que a mí, por ejemplo, se me pague menos porque soy mujer. Y una discriminación indirecta, que eso poco sucede, pero las discriminaciones indirectas son bastante frecuentes porque, por ejemplo, hay cargos que están feminizados y por esta razón tienen menor valor a nivel social y por tanto a nivel salarial. ¿Y a qué me refiero yo? Por ejemplo, pudiera pasar que un determinado puesto de trabajo en una empresa, por ejemplo, auxiliar administrativo, esté feminizado. Todas las que hacemos ese trabajo en la empresa somos mujeres y por tanto ganamos 1. Sin embargo, hay una persona en archivo que tiene el mismo nivel que yo a nivel jerárquico, pero como en el archivo hay, y estoy hablando, ya tengo una referencia hace 20 años, por Dios, de mover cajas, ubicarlas y quizás trasladar material de oficina de un lado al otro, se puede entender que por este esfuerzo físico a este chico del almacén se le pague más que a nosotras, las auxiliares administrativas, aunque tengamos un trabajo de igual valor. Ya no es de igual contenido, pero sí de igual valor. Entonces aquí hay una discriminación indirecta sencillamente porque pudiera entenderse que la fuerza física se debe remunerar más, perdón, el esfuerzo físico que el esfuerzo mental. Por otro lado, este principio lo que se hace realidad en el registro salarial, cuando se hace la auditoría retributiva, cuando se hace
el sistema de valoración de puestos y de manera que podamos sistematizar cómo se valoran los cargos en función de su contenido, de la naturaleza de la tarea, de las condiciones de trabajo, incluso de la educación de la persona, de las personas, del perfil de la persona que lo ocupa, y también cuando se le brinda el derecho, o se hace realidad el derecho a la información de las personas trabajadoras. El artículo 4 de este Real Decreto nos habla de la obligación de igual retribución por trabajo de igual valor, y es lo que les he venido comentando. Específicamente habla de la naturaleza de la función, es decir, de lo que yo hago o de las tareas. También se valoran las condiciones educativas, es decir, la formación que requerirá la persona que la vaya a ocupar, no la que tiene la persona que en este momento la ocupa. Los factores relacionados con el desempeño, por ejemplo, las exigencias de tipo mental, física, de tiempo, y también las condiciones laborales bajo las cuales se ejerce este puesto de trabajo. Entonces se hace una ponderación y se llega a un número. Este número, si es equivalente a otro puesto, pues tendrán que tener igual remuneración. Por otro lado, se hace mandatorio que todas las empresas tengan que tener un registro retributivo, eso ya lo hemos hablado, y incluso deben aparecer los altos cargos y directivos. Muchas empresas tienen reticencia con respecto a esto, pero es lo que exige la ley. Debe ser accesible esta información a la representación legal de los trabajadores, y si no existe, que se haga accesible las diferencias porcentuales, es decir, las brechas, lo que son los números con relación a las diferencias salariales a la plantilla. Y antes de registrar valga la redundancia, el registro salarial, lo que se hace, si existe la representación legal de los trabajadores, consultar a esta RLT para, bueno, plantear la información, y una vez que todo está conforme, se pasa a registrar el registro salarial. Ay, perdón, no sé qué hice. Vale. En el artículo 6, entonces habla de la auditoría retributiva. ¿Qué hace esta auditoría? Hace un cómputo de las medias y las medianas de los salarios del trabajo de igual valor. Obviamente esto tiene que, para arrojar esta información hay un trabajo previo, que es ponderar el valor de cada puesto de trabajo. Y obviamente, que nos dé la información, como les dije anteriormente, está en la obligación la empresa de justificar por qué esas diferencias. Las medias lo que hacen es mostrarnos el promedio de todas las retribuciones, pero la mediana nos indica dónde está de dónde se corta por la mitad los salarios otorgados en esos puestos. Igualmente se puede hacer el análisis por categorías profesionales si, por ejemplo, los datos lo permiten, y me refiero a que si es una empresa donde hay una cantidad suficiente de puestos de trabajo que les permitan agruparlos por categorías salariales, se hace este trabajo. Si no, pues se hace conforme a la banda salarial en la que están los puestos de trabajo. Nosotras, por ejemplo, hace poco hicimos un registro de una empresa de 15 personas y tenían solo 4 puestos de trabajo. Pues ahí no hay categorías, pero hay puestos de trabajo que se pueden analizar igualmente. Las normas generales lo que nos dicen es que toda empresa que tenga un plan de igualdad tiene que incluir la auditoría retributiva. Es decir, ya esto es un mandato de ley, y a pesar de que obviamente el plan de igualdad va ahora ligado al número de empleados que tiene la empresa, pero sí, como les dije al principio, si yo decido de manera voluntaria acogerme al plan de igualdad, necesito hacer una auditoría salarial. ¿Qué tiene el contenido de la auditoría salarial? Es una evaluación de puestos,
luego de esta evaluación de puestos nos puede arrojar las diferencias que hay en cuanto a las medidas de conciliación, de corresponsabilidad, porque se ve cómo son los criterios de promoción. También si hay, por ejemplo, diferencias en cuanto a la movilidad, y también hay que determinar un plan de actuación correctivo. Y esto nos lo pide la ley y dice que no solamente la auditoría salarial es una fotografía sobre lo que está sucediendo, sino también requiere un compromiso de corrección. Y nos dan un plazo de 3 a 4 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si se comprueba que la brecha salarial no tiene ninguna justificación, sino un error del sistema, este se tiene que corregir de manera paulatina. Es decir, que todas aquellas personas que por razón de sexo reciban menor salario, tienen que ser, su remuneración tiene que ser equiparada a aquellas personas que tienen mayor salario. Y no solamente son las mujeres, también pueden haber hombres que están siendo remunerados de manera inferior a las mujeres. Entonces la brecha salarial no solamente es para mujeres, sino también para hombres. Lo que pasa es que es mayor en nosotras. Por otro lado, bueno, ya esto lo conversó Germán y no lo voy a tratar. Y como les dije, el sistema de valoración de puestos es un sistema que propone el Ministerio de la Igualdad, y hay una metodología que se propone desde allí que incluye la valoración de puestos, el análisis de las deficiencias o desigualdades y las medidas correctoras. Y cuando se hace una valoración de puestos, lo que se hace es analizar los 4 componentes que les he hablado. El contenido del trabajo, los requerimientos educativos de las personas, las exigencias que tiene el puesto y las exigencias de las condiciones de trabajo. Eso, la empresa tiene que tener esa información descrita, y si no hay que levantarla, porque si, de manera contraria no se puede hacer la valoración de puestos. Obviamente tiene que tener los puestos descritos, porque no podemos analizar, perdón, la información de un puesto que no está en papel. Entonces, es un poco decir, por ejemplo, que hace un auxiliar administrativo y determinar en papel lo que ese auxiliar pudiera exigírsele. Y usualmente esa información está en las descripciones de cargo. Luego se le da un valor a cada una de esas partes. Por ejemplo, un auxiliar administrativo pudiera tener una exigencia mental, siendo 1 el menor nivel y 5 el mayor, de 2, mientras que el gerente de la empresa puede tener una exigencia mental de 5. Y así, estos criterios de carácter general que atraviesan toda la valoración de todos los puestos nos indican cuál es el número que tiene cada puesto de acuerdo a las tareas y a todo este conjunto de elementos que se están valorando. Entonces, por ejemplo, ciertamente el auxiliar administrativo puede tener un valor 20, mientras que, por ejemplo, si estamos en una empresa que es una industria, o la mecánica, la electromecánica o electromecánico puede tener valor 50 por su responsabilidad, por el nivel de especialización que requiere, etcétera, etcétera. Entonces, no necesariamente los puestos de base son los que menos valor tienen, sino lo que se busca con este sistema es analizar el puesto en sí, su naturaleza, sus condiciones, su complejidad, para poder estandarizarlos y así remunerar de acuerdo a todo este conjunto de factores. Entonces, en definitiva, ¿qué es una auditoría salarial? Es el análisis del sistema retributivo, del sistema de promoción y de las medidas de conciliación. Todo esto para asegurar que se cumpla con el principio de igualdad. Y aquí les traje unos ejemplos de un registro salarial. Esto se hace con la herramienta que está en la página web del Ministerio de Igualdad. Aquí tenemos en la parte de arriba, esto es un ejemplo, este es el ejemplo de la página. Cómo se observa por diferentes categorías profesionales el salario base, los complementos,
y los salarios base y los complementos, tanto por hombres como mujeres, y abajo se ve la diferencia salarial de cada categoría. Por ejemplo, vemos que en la subdivisión D, en este caso la herramienta dice que lo que está en verde habla de los hombres y lo que está en naranja de las mujeres. Entonces, vemos que en la subdivisión D, la brecha salarial para las mujeres es de 23, sin embargo en la categoría C, la cantidad de mujeres son 23 y la brecha salarial completa es de 7%. En esta empresa no hay brecha salarial importante, sí que la hay, pero no es importante, es decir, no hay que justificarlas, lo que se buscaría es reducirla, sí, y fíjense que en la subdivisión A hay una brecha salarial en detrimento de los trabajadores. Por otro lado, aquí tenemos uno de los tantos gráficos comparativos que hace la herramienta de la auditoría retributiva, y aquí vemos el salario por puesto de trabajo versus el promedio de salario normalizado para cada puesto. El salario normalizado es aquel salario que gana todos los complementos salariales y el salario que gana una persona como si hubiese trabajado durante un año en jornada completa. Y lo que ven en los cuadritos azules es la puntuación que se le ha dado a ese puesto. Entonces, aquí podemos observar cómo se cumple como el principio de que a mayor valoración, mayor remuneración. Y en el gráfico de la derecha podemos observar las diferencias por sexo. Y vemos como en esta empresa, por ejemplo, los cargos de mayor nivel están masculinizados porque sus ocupantes son todos hombres. A medida que se va bajando en la jerarquía organizacional, se van apareciendo las mujeres y aparecen, ahí pueden verse las brechas salariales. Las mujeres en este caso están en verde y vemos que, por ejemplo, en la jefatura de producción, la mujer que ocupa ese puesto gana menos que sus compañeros hombres, igual la delegada de zona. Y, por ejemplo, también podemos ver que la oficial de ventas, en este caso las mujeres que son oficiales de ventas, ganan más que sus compañeros masculinos. Y con esto pues cierro mi exposición a la espera de las preguntas que tengáis. Muchas gracias. Muchas gracias, Laritza, por tu presentación. Si os parece bien, vamos a dar paso a las preguntas que hemos recibido. Empezamos con una pregunta de Fuencisla, de Medina Morales, que te quiere preguntar lo siguiente. El principal problema que nos encontramos en las empresas con la auditoría y registro salarial es el de dar información de los salarios o emolumentos de los directivos y gerencia. Entendemos que no hay posibilidad ni opción de no dar esos datos. Si el salario de estos perfiles están dentro de un grupo con otros directivos, es posible que nos pidan expresamente el salario de una persona y en su caso, ¿estamos obligados a ello? Y luego tiene una segunda pregunta que es, ¿existe alguna herramienta para el diagnóstico de brecha salarial más sencillo que el que está en la página web del Ministerio de Igualdad? Vale, no hay obligación de dar el salario de una persona en particular. De hecho, la herramienta no particulariza el salario. Es decir, obviamente la herramienta conoce, por no decir la técnica, conoce el salario del o de la directiva, pero no es el obligante decir salario de personas. Estamos hablando de categorías, de puestos de trabajo, y no, la transparencia retributiva no habla de que yo quiero saber cuánto gana María Pérez o José González. Habla de que conozcamos los salarios de las categorías profesionales de los puestos de trabajo. Obviamente el problema está en que los directivos, si por ejemplo es directivo A, directivo B, director o directora de mercadeo, es un solo puesto.
pero si lo puedo hacer equivalente a los otros o a los otros puestos, yo pudiera agrupar esas retribuciones salariales. Creo que por allí pudiera ser una solución, hasta que nos digan lo contrario. Creo que todavía, como, a ver, necesitamos entender que esto es nuevo, entonces como toda cosa nueva, pues a la gente le cuesta pues entender que por qué no podemos decir cuánto ganamos, pero bueno, que mientras nos acostumbremos podemos ir haciendo esta práctica que no es inadecuada, pero sí agrupar, por ejemplo, los cargos directivos. Y otra herramienta, no conocemos otra. Esta herramienta es bastante sencilla porque hace todo sola. Lo que sí les recomiendo a las personas que estudien, que vean la guía, que la usen mucho, que ya con el tiempo pues uno le va cogiendo cariño incluso a la herramienta, pero no conozco otra. Y además esa es la que nos sugiere el ministerio y está bastante bien y por tanto da la información mínima requerida. Yo recomiendo que la uséis. Y bueno, si os cuesta un poco, estudiar un poquito la guía, que de verdad que sirve mucho. Muchas gracias, Laritza. Pues yo por aquí no tengo más preguntas, así que a menos de que haya alguien que quiera poner alguna antes de que le demos paso a nuestro presidente, a José Luis, por aquí por el chat. De momento no hay más. Pues bueno, pues si os parece bien, le damos paso a José Luis. José Luis García, si estás por aquí. Estoy por aquí, ¿me oís? Muy bien. ¿Se me oye, no? Vale. Nada, gracias Rosa. Gracias a la Fundación ADADE, a Maltea y a OTP, que a través de su presidente y compañero Ramón María ha organizado este desayuno formativo. Agradecimiento hago extensible, por supuesto, a todos sus equipos de trabajo y a toda la gente que ha hecho posible que se pueda celebrar. Por supuesto, agradecer la disponibilidad y ponencias a Germán Cañabate y a Larissa Machín por compartir con nosotros los conocimientos y experiencias que sobre igualdad en materia empresarial nos han expuesto y las cuestiones que os hemos ido planteando y las que nos puedan surgir, que os emplazo a que podamos responderlas con más tranquilidad posteriormente si se reciben más cuestiones. Yo de esta jornada saco en conclusión dos cosas. La primera, que la Administración tiene como un leitmotiv la igualdad en el seno de las empresas y así como el equilibrio salarial entre ambos sexos, con lo cual nosotros como asesores tendremos que cambiar nuestro chip, redoblar esfuerzos e informar adecuadamente a todos nuestros clientes que esto no es un capricho, que es una obligación. Y lo segundo, que si antes tenemos posibilidades ante una inspección de trabajo de muchas veces marear un poquito la situación, dar una vuelta, ver el recorrido y tal, ante la falta de implantación de las empresas, como pase ahora una retribución salarial o similar, vamos a tener muy poquito recorrido, no vamos a poderle contar ninguna historia que habitualmente contábamos a los inspectores. Teniendo en cuenta además que el generalista registro salarial entra en vigor el 14 de abril, con lo cual todas las empresas la tenemos que tener independientemente del número de trabajadores con ese informe básico correspondiente a esa fecha. Con lo cual tendremos que adaptar nuestros programas, ver nuestros equipos y ver qué examen previo tendremos que realizar en base a lo que hemos escuchado a Germán y a Larissa para poderlo poner en marcha y que nuestros propios clientes no nos digan que les estamos dejando de lado de este asesoramiento. También es una forma también que tenemos que aprovechar como una nueva línea de trabajo y una nueva línea también de honorarios, por qué no decirlo, que aunque sean más aquilatados o similar, tenemos también que implantarlos porque cada normativa que vaya saliendo no puede ser que no la carguemos a nuestras espaldas. Así que nos toca ponernos en marcha, empezar, y si antes no lo habíamos hecho, pues nada, empezar con todo lo tratado y con el apoyo que podemos tener por las consultoras y similar, tanto a Maltea como a todo el grupo ADAD en lo que podamos necesitar, que podamos dar este impulso a nuestras empresas y darles este servicio. Gracias a todos los asistentes por este desayuno formativo. Informaros, como ya decía Ramón al principio, que ya estamos preparando el siguiente, que espero que sea tan atractivo como este y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Gracias a todos.